apenas, en apenas una hora que tenemos de charla inaugural, ¿no? Entonces yo he querido acotar el tema en un título que es Verdad y religión en el pensamiento y espiritualidad de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Vamos a centrarnos la charla en esos dos polos, en el tema de la verdad y en el tema de la religión, porque vais a ver que es donde se concentra prácticamente todo su pensamiento, con la diferencia que puede haber de un tema a otro, y que es, digamos, los dos temas, las dos líneas que van a marcar no solamente el presente de la Iglesia, sino el futuro y la supervivencia de la misma Iglesia, ¿no? Entonces comenzamos hablando un poco del personaje del que vamos a tratar en esta charla, en esta conferencia. Joseph Ratzinger, nacido en Mark-Inn, Alemania, en el año 1927. Podemos decir que es uno de los grandes teólogos del siglo XX. Doctor en teología y profesor en varias universidades, fue perito del Concilio Vaticano II. En 1977 fue consagrado arzobispo de Múnich-Frisinga y en ese mismo año fue creado cardenal por el ya santo Papa Pablo VI. Juan Pablo II lo llamó a Roma en el año 1981 para presidir la Congregación para la Doctrina de la Fe, cargo que ha ostentado hasta el día de su elección como Papa en el año 2005, con el nombre de Benedicto XVI. La charla, digo, tendrá dos partes. La primera versará sobre la verdad en el magisterio teológico de Joseph Ratzinger y en el magisterio pontificio de Benedicto XVI, así como su relación con la cultura dominante. Y la segunda parte sobre la religión cristiana y su relación con otras religiones, también desde los postulados teológicos de Joseph Ratzinger y el magisterio de Benedicto XVI. Vamos a entrar en el primer bloque temático, tema de la verdad. En el siglo I, tras la Pascua de Cristo y con el comienzo de la evangelización por parte de los apóstoles, se da un acontecimiento de capital importancia para el desarrollo del mensaje cristiano. La palabra hecha carne, el Dabar Yahvé, se va a encontrar con el desarrollo filosófico griego, el logos. Este hecho, este encuentro entre el Dabar y el logos, entre la palabra de Yahvé, el dato revelado por la escritura, y el pensamiento filosófico desarrollado por el hombre, el logos, establece las bases para la armonía y el buen entendimiento entre la fe y la razón. Dicho binomio constituirá el método de la reflexión teológica cristiana en los siglos sucesivos y, por tanto, en el pensamiento teológico de Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI. Teología y filosofía no pertenecen a dos mundos incomunicados. La diferencia necesaria entre la fe y la razón no impide que se den elementos comunes entre ellas. La fe supera la razón, pero no la elimina, ya que la razón no puede entrar por sí sola en el mundo de los misterios. La fe eleva a ésta, constituyéndose como un método válido de conocimiento. Fe y razón, por tanto, desde el principio del cristianismo, serán dos modos de conocimiento, dos fuentes del conocimiento. En este sentido, encontraremos a padres y a teólogos como San Agustín, San Buenaventura o Santo Tomás de Aquino, luego en el siglo XIII, quienes desde postulados y principios hermenéuticos distintos supieron conciliar estos dos modos de conocimiento humano. Por ejemplo, San Agustín parte de una visión más platónica para hacer teología, igual que San Buenaventura y la escuela franciscana, o Santo Tomás de Aquino, que partirá más de principios filosóficos de Aristóteles. Todo esto va a dar como resultado un sistema de pensamiento lógico y coherente sobre el cual se levantará la civilización occidental,
hasta su fractura en el siglo XVI. Dense cuenta que en el siglo XV, final del siglo XV, principio del siglo XVI, va a tener lugar dos acontecimientos fundamentales para la historia del mundo y para la historia de Europa. El primero es el descubrimiento y la evangelización de América, de donde son la mayoría de ustedes, y el segundo acontecimiento, que de rebote también les va a llegar a ustedes, es la revolución que arma Martín Lutero en el seno de la Iglesia de Europa. La mal llamada reforma protestante, porque Lutero realmente no reforma nada. Una reforma es la que hace Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz o San Francisco de Asís. Pero en Lutero no se puede hablar de reforma porque no hubo un cambio en la Iglesia. Lutero se sale de la Iglesia, rompe la Iglesia. Es el cisma de Occidente. Bien, digo que llegamos al siglo XVI y se produce la primera fractura entre la fe y la razón, dando primeramente un extremo, y ese del fideísmo. El ámbito de las verdades de la fe es totalmente diferente y ajeno al ámbito del conocimiento racional. La razón no ofrece ningún apoyo al dato revelado, porque no le da la transparencia que le da la fe. Ese es el postulado que defiende Lutero y sus seguidores. De hecho, Lutero va a llamar literalmente a la razón como prostituta de Satanás. Y va a decir incluso que la razón, el lugar propio de la razón, está en las letrinas del infierno. Toda esta verborrea violenta es muy propia de Martín Lutero. Y por tanto tenemos un primer extremo, que es el fideísmo, la sola fide, solamente la fe. La razón no, ¿por qué? Porque la razón está dañada, está destruida, dice Lutero, por el pecado original. Todas las facultades del hombre están llamadas, destruidas por el pecado original, y por tanto la razón también. Y de hecho, y esa es la razón, ese es el motivo por el que para Martín Lutero, para toda la teología luterana de los herejes protestantes, la razón no tiene cabida. Pero por otro lado, vamos a tener otro fenómeno, que es el racionalismo. En este fenómeno se pretende descartar la fe como medio verdadero de conocimiento, mientras que la razón es considerada como la única facultad para conocer, acreditar o desacreditar las creencias. Esta es la cuestión que surge en el siglo XVIII con la Ilustración, y que también va a llegar de rebote a partir del siglo XIX a América, ¿no? Entre estos dos extremos peligrosos, que es donde se ha debido ubicar la teología católica, queriendo mantener intacto su principio axiomático de que fe y razón son complementarias, puesto que aunque la primera sea una virtud teologal y la otra una facultad humana, en último término tienen al mismo Dios como autor. Sin embargo, el camino del pensamiento moderno corrió por otros derroteros lejos de la fe católica. Entonces, había un binomio perfectamente establecido, ordenado, la fe y la razón, dos modos de conocimiento, la fe como virtud teologal, la razón como virtud humana, facultad humana, pero que también tiene a Dios como autor, pues el que le ha puesto en el alma racional humana. Pero ahora vamos a tener una divergencia, una ruptura entre estos dos polos. Y la teología católica se tiene que meter a intentar mantener esta unión o al menos reconstruirla. Entonces, reconstruir ahora unos postulados culturales contemporáneos de lo que estamos viviendo es una tarea imposible, ¿no? Ya que en la actualidad, pues lógicamente no hay una línea sociológica que defina estrictamente las corrientes culturales del momento. Elaborar un pensamiento filosófico humanístico moderno es difícil desde una única perspectiva. Y es por tanto, por lo que nosotros podemos tomar como líneas maestras del pensamiento moderno que viene del siglo XVIII hacia nosotros con las siguientes enunciados, ¿no? Entonces,
¿Cuál es la primera línea de pensamiento moderno, a grosso modo, que podemos establecer? Es, primero, la razón autónoma. A diferencia de la filosofía anterior, los filósofos ilustrados se negaban a la concordancia entre la fe y la razón. Postulaban la razón subordinando la fe a esta. Donde se acaba lo que se ve y se toca, comienzan los sueños. La razón solo combina sensaciones, nunca traspasa los límites del conocimiento sensitivo. Y aquí, por ejemplo, tenemos a Kant, que es el gran exponente de la modernidad en este sentido. Dice Kant, pensar uno mismo es buscar la última piedra de toque de la verdad en uno mismo, es decir, en su propia razón. Y la máxima de pensar uno mismo en todo tiempo, eso es la ilustración. Por lo tanto, el sapere aude, el atrévete a pensar, el atrévete a racionar y no pases de ahí. El segundo postulado, o la segunda idea motriz de la modernidad, es la felicidad, el deseo de felicidad. Según los ilustrados, no hay en la naturaleza impulso más fuerte que el de ser feliz. Es el primer derecho del hombre, pero no una felicidad en el cielo, sino aquí en la tierra. Y ahora. Y por tanto, los filósofos ilustrados carecerían de todo sentido religioso de trascendencia. El lema de la nueva ley natural era ser feliz cuanto puedas, por encima de cualquier cosa. Pero la felicidad de la que hablan los ilustrados es una felicidad puramente sensible y material. No se admite la definición agustiniana de felicidad como un gozarse en la verdad, el gozo de poseer y contemplar la verdad. Por tanto, es la felicidad del buen salvaje, ¿no? De aquel que ha sido, digamos, sacado de las tinieblas del error, de la ilusión, de la fe, y devuelto a una vida racional, material, eminentemente sensitiva, y la felicidad está en situarse en ella y vivir desde ella, ¿no? Sin más pretensión de eternidad. La tercera idea motriz de esta modernidad es la naturaleza, el concepto de naturaleza. Dice Leibniz, o Leibniz define, mejor dicho, a Dios como Deus sive natura. Dios está en la naturaleza, Dios es la naturaleza, Dios como naturaleza. Y se extrae la consecuencia de que todo lo natural es bueno y santo. Por tanto, el hombre, sus pulsiones naturales eran buenas y había que seguirlas. La naturaleza es fuente de bondad y de bien. Se identificará virtud con felicidad, en la medida en que la virtud es hacer caso a los apetitos naturales, y esto debido a las concepciones cartesianas de la ley natural, identificadas con el impulso de la naturaleza. Y por tanto ya no tiene sentido dominar los impulsos naturales, cuidar la moralidad de nuestros actos, ¿no? De hecho, la consecuencia de todo esto es que esos impulsos, más que educarlos, más que reprimirlos o encauzarlos, hay que legislarlos, hay que legislarlos. Y como hay que legislarlos, ya no basta una ley natural que los legisle, puesto que la ley natural es el propio instinto, sino que es necesaria una ley de consenso. Y entonces aquí entra el tema de la abolición de la ley natural y el contrato social que, por ejemplo, defiende Rousseau. Si lo bueno y lo malo solamente lo determinan las mayorías sociales, las mayorías políticas. De tal manera que ya el aborto es bueno o es malo. No sabemos si es bueno o malo. El aborto hay que legislarlo, y si un parlamento de sociedad está a favor del aborto, entonces el aborto se convierte en algo bueno. Si mañana la sociedad dice que el aborto es algo malo, se convertirá en algo malo. Eso, por ejemplo, está ocurriendo ahora mismo aquí en España. En España, un tribunal inicuo ha avalado una ley que se reformó en el año 2010 sobre el aborto, ¿no? Donde en nasciturus se le elimina cualquier tipo de derecho. Y entonces el partido político que entonces en su momento recurrió esa ley para que no se aprobara, o mejor dicho, para que se revocara, 13 años después ha dicho que está muy contento con la sentencia del tribunal porque la sociedad ha cambiado, y con lo cual el aborto ya es un tema superado y que se puede aceptar tranquilamente. Bueno, ahí tenéis una forma práctica, una aplicación práctica del contrato social
y de la abolición del derecho natural. Una cuarta idea de esta modernidad va a ser la lucha, por tanto, contra el cristianismo. Porque el cristianismo va a representar todo aquello contra lo que se tiene que luchar, todo aquello contra lo que nos para, nos frena en esta nueva ley positiva, eminentemente racional, basada en los apetitos naturales del hombre, ¿no? Y como el cristianismo, repito, es una fuerza de contención, hay que combatir contra él. Y por tanto la exaltación de la razón pretende ahora destronar a la fe y la revelación cristiana. La sociedad, el Estado, la religión, la moral deben ser ahora en adelante solo racionales. De esta manera los milagros, profecías, etcétera, de la religión cristiana, como no superan, según ellos, el análisis racional, van a ser tomados como supercherías, motivo de mofa, de befa, mientras que a Jesús, al Señor Jesús, pues lo van a colocar a nivel de otros personajes como Confucio, Sócrates o Buda. Pero se dais cuenta que esto que viene del siglo XVIII está presente hoy, sigue siendo hoy, ¿no? Otra línea fundamental es el deísmo. ¿Por qué? Porque los ilustrados franceses, la modernidad post-ilustrada, no es atea, como a veces se nos ha querido decir. No es atea, es deísta con D, deísta con D. Admitían la existencia de Dios como organizador del cosmos, pero no podían ir más allá. Dios existe, mas de él no sabemos nada. Es un Dios arquitecto que ha hecho un mundo, lo ha puesto a funcionar y se ha marchado. No podemos saber nada más de él. Por tanto, la cuestión Dios es una cuestión siempre abierta. Y de ahí que no se pueda afirmar dogmas absolutos sobre Dios. Si a poquito que penséis vais a ver que esto es el postulado fundamental de la masonería que nace en el siglo XVIII, en 1717. La masonería no es atea, es algo peor, es deísta. Ellos creen en esa nebulosa divina que es un Dios arquitecto y por tanto lo hace incompatible con el Dios cristiano. Y además hay que luchar contra esa concepción teísta con T cristiana, porque si Dios existe, si Dios es persona, si Dios se ha revelado y Dios se comunica conmigo, entonces primero las otras religiones no son verdaderas y Dios no se ha ido del mundo, sino que está presente. Y por tanto tengo un deber de religión con él, tengo un deber de piedad con él, ¿no? Y eso es lo que no se puede admitir. La moral natural, que es consecuencia de esta visión que ya venimos hablando, y la nueva filosofía moral y política que va a surgir en este sentido con el contrato social, las leyes del contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Bien, esto es la sociedad moderna que viene de Francia, de la Revolución Francesa, que va a desplegar sus errores por todo el mundo, sobre todo con filósofos como Descartes, como Kant y y Hegel. Hegel es el gran filósofo del siglo XIX, que es el padre de esa teología luterana que va a dar a luz a seres como Karl Marx, por ejemplo, o Friedrich Nietzsche, ¿no? Este es el panorama que tiene que desembocar en el relativismo político, en el relativismo moral, en el relativismo filosófico. Y esta es la situación o el panorama de la modernidad y de la posmodernidad en la que se inserta los postulados teológicos de Joseph Ratzinger, ¿vale? Joseph Ratzinger tiene una conferencia cuando presenta la encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II, que se llama Fe, Verdad y Cultura. Reflexiones a propósito de la encíclica Fides et Ratio. Ahí él dice, haciéndose eco de una crítica que el filósofo italiano y laicistas ateo militante Paolo Flores d'Arcais
hace un análisis, es a lo que voy, de lo que supone actualmente la cultura moderna y su pretensión de ser cultura, olvidándose de valores estables y sólidos, convirtiéndose así más bien en una anticultura. Para Kant, la verdad estaba en uno mismo y en sus criterios. Luego, la verdad se funda en el pensamiento de cada hombre que piensa, de tal modo que la verdad es subjetiva y no algo que se nos da desde su fundamento último y absoluto. Ante esto, el teólogo Joseph Ratzinger postura la estructura ontológica de la verdad, es decir, la verdad es su más pura entraña, independientemente de las concepciones y opiniones subjetivas. Él dice, hablando precisamente de este carácter, ¿no?, de la apertura que la cultura tiene hacia la revelación, hacia la verdad que nos viene de Dios. Las culturas están caracterizadas por la dinámica del hombre que trasciende todos los límites. Frente a un modelo de pensamiento en que cierra al hombre en sí mismo, en la duda cartesiana, dudo, si dudo, pienso, y si pienso, existo, y no puedo ir más allá de esta duda, no puedo ir más allá de este pensamiento, dice Joseph Ratzinger, no, el hombre, las culturas que fraguan la vida del hombre, trascienden todos estos límites, y por tanto el hombre tiene posibilidad de ir más allá de sí mismo, más allá de su duda, más allá de ese pensamiento. Según Ratzinger, las culturas no tienen carácter fijo, sino que están dispuestas a progresar y a transformarse con el peligro latente de llegar a la decadencia. Eso sí. ¿Por qué? Porque al lado de esa apertura tiene que haber, una apertura que, si queréis, podemos situarnos en el plano racional, tiene que haber un guía de esa misma apertura, que vaya purificando los elementos que son buenos y que, por tanto, concordarían con la fe cristiana y harían más libre al hombre, y quitando los elementos que son destructores y dañinos. Y esto es el planteamiento cristiano que ha habido siempre. Cuando el misionero llegaba a un lugar donde había una costumbre buena, se aprovechaba para hacer ver que eso que era a lo mejor algo meramente pagano tenía una trascendencia, una semilla de verdad que la llevaba a Dios. Pero cuando había una cultura donde había algo malo, desagradable, por ejemplo, los sacrificios humanos, como ocurrió con San Bonifacio en Alemania, y de ahí viene la costumbre del árbol de Navidad, o por ejemplo cuando llegan los españoles, ¿no?, a América y ven aquellos indios que arrancaban el corazón de la gente, aquellos sacrificios tal, claro, hay cosas que por ley natural son rechazables y tienen que ser apartados. Las razones porque había demonios en todo esto. Y eso, por ejemplo, es la razón que tiene la Santísima Virgen María, la Virgen de Guadalupe, para parecerse al indio San Juan Diego en México. Liberar aquellas tierras de aquellos demonios que exigían cosas brutales, ¿no? Entonces, la cultura tiene que estar abierta a la trascendencia para crecer, pero cuando la encerramos o la guiamos, la desviamos de ese fin recto, puede llegar a esa decadencia. Si según los filósofos ilustrados, la ley moral está basada en los impulsos naturales del hombre, como dijimos antes, hay también que legislar esa misma moral. Y en ese sentido, por ejemplo, a partir de Kant, se pretende una ley moral autónoma. Soy yo el que decido lo que es bueno y lo que es malo. Soy yo el que creo mis propios imperativos categóricos. En definitiva, estamos siempre en el capítulo 3 del Génesis. Seréis como dioses, fue el engaño de la serpiente. Y claro que seríamos como dioses. El problema es que Dios nos quería hacer a su imagen y semejanza. Y nosotros, por el pecado original, cuando Eva cede a las insinuaciones de la serpiente y luego Adán, que también come, se apartan de ese querer primero de Dios y
al comer del árbol del conocimiento, es una forma de decirnos que es el hombre el que quiere siempre, es la gran tentación de hacer su propia ley. Ante todo esto, la cultura moderna, que se apoya en la falsa democracia, que concibe el poder solo como la voluntad de la mayoría, de tal modo que el Parlamento es la última instancia de decisión de qué es y no es verdad, o de qué es bueno o es justo. El Parlamento, con su mayoría, al convertirse, repito, en esta última instancia de decisión, el hombre en sociedad quedarían subyugados a la dictadura de la coyuntura, es decir, a la dictadura del relativismo, Y ese es el gran error de la democracia. Y ese es el punto en el famoso diálogo entre Joseph Ratzinger y el filósofo Jürgen Habermas, en qué lugar ocupa la fe, la religión en todo esto. Porque es verdad que la Iglesia nunca se casa, nunca se aliga con un sistema político en concreto, pero de todos los sistemas, si la democracia se fundamenta, o sobre todo la democracia liberal, se fundamenta en leyes positivas emanadas del contrato social y rechaza la ley natural, la mayoría coyuntural, dice Joseph Ratzinger, se convierte en un absoluto. De tal manera que si todo es relativo, nada es relativo. ¿Por qué? Porque al final el principio relativista se convierte en un dogma absoluto. Y por tanto, el relativismo, como corrupción de la idea, se asienta en un principio que contradice sus propias consecuencias. Es decir, es un sistema de pensamiento totalmente desordenado. Es un caos. Y todo lo desordenado, todo lo caótico, es fruto del padre de la mentira. Por eso conviene siempre recordar aquella famosa homilía del Papa, perdón, del cardenal Joseph Ratzinger en la misa Proeligendo Pontífice. En aquella homilía famosa, que luego le valió para que el Colegio Cardenalicio lo eligiera Papa a los 3 días, él mismo dice: se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. De tal manera que cuando solo gobierna la apetencia pasional de la persona, cuando solo gobierna el yo y sus antojos, todo cae. Por eso, el hombre, para defenderse de sí mismo, se convierte en un lobo para el hombre, como dijo Locke. El hombre necesita aislarse porque el resto de personas pueden limitar su propia acción, su propio desenvolvimiento, y entonces se cae en un existencialismo, la filosofía de Sartre. Claro, si ya Dios no existe, el hombre se ha quedado solo, el hombre tiene que erigirse en autoridad, que sea modelo para el hombre. Y por tanto surge el superhombre en la filosofía de Nietzsche. Y como este superhombre tiene además que regular también la propia sociedad sin Dios, y por tanto ese paraíso que ya no existe en el cielo, sino que tiene que implantarse en la tierra, pues va a dar lugar a una filosofía marxista con sus aplicaciones prácticas de los regímenes totalitaristas que hemos conocido en el siglo XX y que en muchos países aún siguen experimentando, como por ejemplo en Nicaragua, como por ejemplo en Venezuela, como por ejemplo en Cuba, en China, en Corea del Norte, etc. ¿Veis, por tanto, cómo la filosofía que nace con la Revolución Francesa y que se resume en ese principio que dice Joseph Ratzinger del relativismo moral, ha dado estas consecuencias, ha sido la fuente de todos estos males que aquejan a la sociedad
desde los últimos 200 años. Y además pensad otra cosa, porque hoy estamos celebrando a la Virgen de Lourdes. Pensad que todas estas desviaciones ideológicas, filosóficas, políticas y morales anticristianas, antiteístas, anticlericales, que buscan la destrucción del hombre en definitiva, han tenido la misma coincidencia cronológica que las apariciones más importantes de la Santísima Virgen María. La aparición más antigua, allá a principios del siglo XIX, 1820 más o menos, ¿no? En Rudebach, la medalla milagrosa. Le sigue la Salete, 1854, Lourdes. 1917, Fátima. O sea, son las apariciones que en menos de 100 años se han sucedido en el mundo, aparte de las que conocemos y que la Iglesia aún no ha emitido un juicio definitivo. Por eso no las he enumerado. También porque estas son, digamos, las que más trascendencia han tenido por los hechos históricos en que se sitúan y por los mensajes que han llegado, ¿no? Por tanto, aquí está la aportación que tiene Joseph Ratzinger con respecto a este tema de la verdad, del relativismo y también de las consecuencias morales. Claro, dice, por ejemplo, Joseph Ratzinger en otro momento, ¿no? Dice, en un contexto en que todo es relativo y lo malo en sí mismo no existe, sino lo solo relativamente bueno y lo relativamente malo, las personas que tienen una inclinación hacia un comportamiento pedófilo se quedaron sin suelo bajo los pies. El bien y el mal pasaron a ser intercambiables, ya no estaban más en clara contraposición. Porque todo se había caído y todo había afectado incluso la misma moral de la Iglesia. No sé si recordáis, ya siendo Papa emérito, los folios aquellos que presentó Benedicto XVI sobre el tema de la pederastia, ¿no? Esa génesis histórica que va haciendo él, que están en internet y que fueron tan polémicos porque eran muy duros, porque ponía el dedo en la llaga, ¿no? Como los mismos manuales de moral cristiana comenzaban a relativizar toda la sexualidad hasta el punto de que ya no era pecado, lo que antes se consideraba pecado ya no lo era. ¿Por qué? Porque estábamos ante esa moral fundada en las actitudes personales y en los apetitos sexuales. Por tanto, en ese sentido, el magisterio de Joseph Ratzinger, su magisterio teológico, y el magisterio de Benedicto XVI, en sus 8 años de pontificado, hay que volver a ellos y nos pueden ofrecer una clara iluminación para situarnos bien en estos momentos donde parece que la verdad también se está difuminando, donde todo es confusión, donde todo es caos en la misma Iglesia, donde nos levantamos y el Papa dice una cosa, un cardenal dice la contraria, el obispo dice la contraria a lo que ha dicho el Papa y a lo que ha dicho el cardenal, y al final los fieles acaban despistados. O en una misma ciudad, en un mismo pueblo, hay 3 parroquias y tú vas a las 3 parroquias y son 3 iglesias distintas. 3 predicaciones distintas, 3 liturgias distintas, 3 disciplinas sacramentales distintas. Porque hay un caos, una confusión. Y todo eso viene del padre de la mentira. Bien, cerramos este primer bloque de la verdad, de la cultura, de la razón, de la fe y tal. Y entramos ahora en un segundo bloque, también muy interesante, que lo podemos titular Verdad y religiones, o Verdad y la religión. Y podríamos comenzar con algunas preguntas. Primero, ¿todas las religiones son verdaderas? La primera pregunta. ¿Todas las religiones son verdaderas? ¿Cómo queda el carácter absoluto del cristianismo en relación con la misma salvación?
¿Pueden aportar algo las distintas religiones del mundo a la cuestión de la verdad? ¿Cómo entender el axioma extra ecclesia nulla salus en un mundo tan pluricultural y plurireligioso? Porque estas son las cuestiones a las que va a hacer frente Joseph Ratzinger y luego Benedicto XVI, ya cuando es papa, ¿no? Antes de que tuviera lugar la revelación cristiana, la revelación judía y cristiana, al mismo tiempo y después, se han sucedido formas de relación del hombre con la divinidad. Es decir, el hombre por sí mismo, naturalmente, es un ser religioso, independientemente de que sea cristiano, maometano o judío, ¿no? Es un ser religioso. Este fenómeno no es malo en sí, ya que pone de manifiesto ese sentimiento religioso, ¿no? Aquella frase de San Agustín, nos criasteis para vos y está inquieto nuestro corazón hasta que descanse en vos. Ahora la cuestión es, si el hombre desde siempre es un hombre religioso y por tanto la revelación cristiana viene a ese hombre religioso, ¿cómo relacionar el resto de religiones con la única revelación de Dios en Jesucristo? Si las distintas religiones quedan anuladas por la revelación, el cristianismo se convierte automáticamente en revelación y fe. Pero si por el contrario la revelación no las anula, sino que las reconoce un valor específico y se relacionan con ella, hay que introducirlas en la reflexión teológica. Y ese es el marco en el que se desarrolla la teología católica y Joseph Ratzinger, por tanto. Él parte de esta posición, pero en su reflexión salva el carácter absoluto del cristianismo y entiende este carácter absoluto no como algo encerrado en sí mismo, ya que el cristianismo tiene una clara vocación de comunión, universalidad, etcétera, ojo, sino como algo que no cae bajo un concepto común con otra cosa, sino que subsiste por sí mismo. Es decir, en medio de este panorama de religiones que existen, el cristianismo tiene algo que la diferencia a los demás y que la hace estar muy elevada por encima de las otras. Por tanto, el cristianismo no es una religión que se encierre en el concepto general de religión, a diferencia de las otras. Por ejemplo, cuando los estudiosos de la religión dicen, las tres grandes religiones del libro son judaísmo, islamismo y cristianismo. ¿Por qué? Dicen ellos. Porque se basan en las revelaciones de un libro. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El judaísmo es verdad que se basa en las revelaciones de un libro, el Tanaj, ¿de acuerdo? El maometano se basa en lo que dice el Corán, pero la religión cristiana se basa en las revelaciones de una persona divina, Jesucristo Señor nuestro, que ha asumido la naturaleza humana, que se ha encarnado en el seno de la Virgen María, que ha predicado, que ha muerto en la cruz como víctima de expiación por nuestros pecados y que ha resucitado al tercer día, está sentado gloriosamente con el Padre en el cielo. Y un día de venir a juzgar a vivos y muertos. Eso es en lo que creemos nosotros. Y eso fue el núcleo de la predicación apostólica desde el origen. A eso es a lo que llamamos la tradición. Posteriormente a esa tradición, se comienza a poner por escrito solo aquello que Dios reveló e inspiró como verdades últimas de fe para nuestra salvación. Pero la religión cristiana no se ata a un libro ni se agota en un libro. Claro, por eso nosotros no somos la religión de un libro. Nuestra religión se basa, repito, en Jesucristo, en la persona de Jesucristo. Y de ahí el gran error teológico que tienen, por ejemplo, los herejes protestantes.
Porque para ellos el cristianismo sí es solamente un libro, porque solo se basan en la sola escritura, solo la Biblia. No admiten tradición. Como decía una frase un poco así malintencionada aquí que se dice por aquí en España, ¿no? Dice, en el protestantismo todas las muchachas son vírgenes menos la Madre de Dios y todos tienen libre examen de interpretación de la Escritura menos el Santo Padre, ¿no? Es decir, para ellos, como no existe la tradición interpretativa y normativa, para ellos sí es solamente un libro, el fundamento de la religión cristiana, pero para nosotros no, para nosotros no. Y ese es el punto que distingue al cristianismo de el resto de confesiones religiosas. En ese sentido, la teología de las religiones se puede, ¿cómo decirlo?, glosar para entenderlo en 2 puntos, ¿vale? El primero, es necesario poner al día, este es el primer punto, el estatuto misionero de la Iglesia. Claro, es que si todas las religiones son iguales y todas sirven para salvarse, la pregunta es, ¿para qué la Iglesia hizo misiones? Por tanto, hay que poner al día el estatuto misionero de la Iglesia. Si las distintas religiones son expresión de la necesidad de salvación que tiene el hombre, pero esa necesidad no se agota en esas religiones. Esas religiones pueden ser una preparación, un camino, una semilla que conduce. Ellos postulan que las distintas religiones tienen valores parciales, semina verbi, parciales, que deben realizarse. Las religiones pertenecen al reino de la creación y se fundan en la alianza con Noé. Por tanto, no son ajenas a la salvación. Pero ojo, la herida del pecado les confiere un carácter ambiguo, ya que a pesar de estar fundamentadas en la alianza de Noé, no tienen valor salvífico y pueden ser a veces un obstáculo para la salvación. Pueden ser camino que prepare, pero en sí mismas las otras religiones no son camino de salvación. Y por eso hay que anunciar el Evangelio a los paganos. En ese sentido, por ejemplo, dice Joseph Ratzinger, hay formas religiosas degeneradas y enfermas que no elevan al hombre, sino que lo alienan. Por tanto, la religión exige discernimiento entre las formas de las religiones y discernimiento en el interior de la religión misma, según la medida de su propio nivel. Por tanto, hay que distinguir lo bueno que puede tener una religión, lo aprovechable de esa confesión cristiana en tanto en cuanto sea camino de salvación, y lo que es reprobable en esa religión. Y por tanto debe ser combatido, debe ser condenado y debe ser rechazado. Y si va uno a una religión de estas y se encuentra, por ejemplo, que hay un culto a los muertos, que se hace espiritismo, por ejemplo, o sea, se pone esto como oscuro. Pues lógicamente hay cosas que hay que rechazar en esa misma religión. Eso no se acepta. Si uno va a una religión y esos postulados es la muerte del inocente, pues lógicamente eso no forma parte de una verdadera religión. Eso es la contaminación diabólica, pagana que hay en las religiones, paganas. Un segundo punto es el problema de relacionarnos con otras religiones. Estos teólogos, dice, lo abordan desde el punto de vista antropológico. Rahner, por ejemplo, el gran Carlos Rahner. Karl Rahner es bastante ilustrativo en este aspecto. Dice, parte de 2 principios. La voluntad salvífica
de Dios, como lee la Sagrada Escritura. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y el realismo de la gracia. Entonces dice Karl Rahner, dice, para que la primera pueda considerarse por el hombre, la gracia debe afectar al hombre de forma ordinaria y no como cauce extraordinario. Así la gracia entra dentro de los constitutivos esenciales del hombre. Claro, para Rahner va a decir, ojo, como Dios quiere que todos los hombres se salven, y esa es su voluntad, Dios ya ha preparado la salvación de todos y por tanto les ha concedido una gracia ordinaria en sí que les prepara y que les da esa salvación. Y eso es lo que él llama, por ejemplo, el existencial sobrenatural. Y esto va a dar lugar a su teoría, que es la teoría de los cristianos anónimos, ¿vale? Teoría de los cristianos anónimos. Esa teoría viene a decir que por el hecho de querer Dios la salvación de todos y haber concedido ya esa gracia ordinaria de salvación, todos, de alguna manera misteriosa, anónima, ya son cristianos, pero no lo saben, Y lo que tiene que hacer la Iglesia es hacer una especie como de método mayéutrico, socrático, y hacerles ver que realmente son cristianos y que tienen que abrazar la religión cristiana. Bueno, esa es la posición de Karl Rahner. Claro, si esto es así, entonces sobran las misiones y sobra la evangelización. Por eso Ratzinger, con gran acierto, va a hacer una crítica a esta teoría rahneriana. Va a hacer una crítica a esta teoría rahneriana. Y dice Ratzinger que mientras está de acuerdo con el principio de argumentación de que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice que el problema está en pretender que la fe sea más que una adhesión de la voluntad y de la conciencia del hombre a Dios, sea un tomar conciencia de que Dios exista. Por tanto, lo que hace Ratzinger es criticar el punto débil de aquellos que dicen, no hace falta creer en Dios para salvarse porque basta con ser buena persona, o yo creo en Dios, tengo conciencia de que Dios existe, pero bueno, lo puedo vivir a mi manera, porque yo he tomado conciencia de que existe Dios y de que Dios quiere que yo me salve. Por tanto, la simple aceptación espiritual, consciente, anónima de Dios, es donde Ratzinger critica. Porque este es el fin de las misiones de la Iglesia y además es el fin de la misma religión. No porque la religión pueda acabarse por estos postulados o porque la religión depende de estos postulados, sino el fin de la propia vivencia religiosa del hombre. Bueno, tú acabas con la práctica de la religión y ¿qué te queda? Pues al final te queda un Dios anónimo. El Dios de Jesucristo, yo qué sé. Algo tiene que haber, algo puede existir. Y ahí está la cuestión fundamental de esa teología de las religiones que con el Concilio Vaticano II pues se quiso poner un poquito en orden y que el mismo Joseph Ratzinger pues abordó en su trabajo de teología, ¿no? Dice, el llamamiento divino a las divisiones históricas, dice, esta universalidad del llamamiento divino radica a la par la dinámica que hace superar continuamente todas las divisiones y que penetra e interrelaciona las descripciones particulares de los párrafos del mismo Concilio Vaticano II. Claro, Vaticano II va a dedicar los números 13, 14, 15, 16 a esta cuestión de las religiones, que ya por el tiempo, que se nos ha hecho un poquito encima,
pues no voy a entrar, ¿vale? Pero es una cuestión interesante que algún día pues habría que ver en el magisterio de las religiones. Pero lo fundamental que yo quiero que nos quedemos es eso, ¿eh? Que para un verdadero diálogo con las religiones, con la verdad de la religión y la convivencia con las otras, Ratzinger propone 3 tesis. La primera, y con esto cierro, el encuentro entre religiones no ha de hacerse renunciando a la verdad, sino profundizando más en ella. Esto es posible con una actitud de disponibilidad, no reduciendo el concepto de verdad y teniendo en cuenta el axioma que Dios siempre está por encima de todo, ¿eh? Y por tanto no se debe considerar las religiones como todas iguales. Por eso todas estas declaraciones últimas, como la declaración de Abu Dhabi y todas estas cosas, pues ofrecen ciertas dudas. Y por ejemplo, está la intervención, ¿no?, del obispo Schneider, con el que yo tenía hace 2 días la suerte de poder estar y de comer y hablar con él, cuando le preguntó al Papa qué quería decir con eso. Si Dios quiere en su voluntad salvífica todas las religiones o no. Porque hay una voluntad positiva de Dios, es decir, Dios quiere esto, y una voluntad permisiva de Dios. Dios permite tal cosa, aunque Él le desagrade. Si Dios nos permite, si queréis, bien entendido lo que voy a decir ahora, Dios nos permite pecar porque no lo impide de una manera positiva, ¿no? En fin, si un ladrón cuando va a robar se le cortara la mano y se le cayera, sabríamos que Dios no le permite robar, no le deja robar porque no quiere que robara. Claro, cuando el ladrón roba y se lo lleva a su casa, ha permitido ese robo. Otra cosa son las cosas buenas que pueden salir de ese mal. Bueno, eso es otro tema. Pero para que entendáis un poco la voluntad positiva de Dios y la voluntad permisiva de Dios. La segunda tesis que propone Ratzinger, la crítica a nuestra propia religión, evitando la superstición y todo dogmatismo que lleve a una visión fundamentalista de la misma, ya que así la religión puede enfermar y convertirse en un fenómeno destructivo. De hecho, hay formas de religión degeneradas y enfermas, que no elevan al hombre, sino que lo alienan. Y en este sentido, añade Ratzinger, la religión exige discernimiento. Claro, ¿y por qué? Pues porque entra en juego la razón, que es en definitiva esto. Por eso la religión cristiana se somete a la crítica ilustrada, se somete al diálogo con los no creyentes, ¿no?, para buscar caminos a que conduzcan a purificar mejor la presentación de la verdad que es Jesucristo. Cuando se habla de diálogo no significa que entre el mundo y la iglesia haya que buscar la verdad, no, es que la verdad es Jesucristo y el mundo tiene que conocerla. Pero ahora, lo que toca en ese diálogo es ver cómo puede haber defectos en nuestra argumentación que al diálogo con el mundo se van purificando para hacer una presentación más clara, más perfecta y más veraz de la verdad única de la religión católica, de la religión cristiana, que es la religión fundada por nuestro Señor Jesucristo y no por hombres humanos y falibles en la historia. Y el tercer postulado que sostiene Joseph Ratzinger es no renunciar al anuncio misionero. La misión supone un anuncio del mensaje de Cristo que lleve a descubrir la verdad. Y con estos 3 postulados termino con una frase de Benedicto XVI en un encuentro con representantes de otras religiones. Dice: mientras unimos siempre nuestros corazones y mentes en la búsqueda de la paz, debemos también escuchar con atención de la verdad. La verdad nos revela la relación esencial entre el mundo y Dios. Pues esa verdad, hermanos míos, solo tiene un rostro, solo tiene un nombre, y es el de Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.